¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando la línea entre la frivolidad de la realeza y el crimen organizado internacional no solo se cruza, sino que se borra por completo? Porque lo que está pasando con el príncipe Andrés en el Reino Unido ya no es material para revistas del corazón. Estamos hablando de algo mucho más oscuro. Totalmente. Si alguien pensaba que esto se trataba solo de un escándalo sexual más, de esos que la aristocracia suele barrer bajo la alfombra, está muy equivocado. La noticia de la detención de Andrés de Windsor por filtrar información clasificada a Jeffrey Epstein cambia todo el tablero. Ya no es solo un tema moral, es un tema de seguridad nacional, de geopolítica y sinceramente de la putrefacción absoluta del poder. Es que esa palabra es clave, putrefacción. A ver, para ponernos en contexto, no estamos hablando de que lo detuvieron solo por sus fiestas o por su conducta, que ya de por sí es reprobable. La acusación central aquí es que entregó documentos confidenciales del gobierno británico a Epstein. Y ahí es donde uno se detiene y dice, ¿para qué? ¿Para qué querría un depredador sexual documentos de Estado? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta nos lleva a lo que muchos nos tildaron de conspiranoicos hace años. Epstein no era simplemente un millonario con gustos perversos y mucho tiempo libre. Todo apunta a que operaba una red de inteligencia. Piénsalo. Si Andrés fungía como enviado comercial británico, tenía acceso a información privilegiada sobre contratos, estrategias económicas, quizás hasta datos de defensa. Entregarle eso a Epstein convierte al financiero no en un amigo, sino en un controlador. Claro, y aquí entra el concepto del que se hablaba en el texto original, el chantaje, o como dicen los rusos, el compromat. Exacto, el compromat, material comprometedor. Es una táctica tan vieja como la política misma. Desde la Guerra Fría se usa. Tú grabas a alguien en una situación comprometida y en el caso de Epstein estamos hablando de delitos gravísimos, de abuso de menores. Y tienes a esa persona en tu bolsillo para siempre. Andrés no era solo un amigo de fiestas. Andrés era un activo que podía ser exprimido para obtener información. Y eso valida la teoría, que ya deja de ser teoría para ser una línea de investigación seria, sobre para quién trabajaba realmente Epstein. Se ha mencionado mucho a Israel, al Mossad. Es que es imposible ignorarlo. Mira los hechos. El suegro de Epstein tenía lazos con el Mossad, un exagente ha señalado directamente a Epstein, y la forma en que operaba, esa impunidad con la que se movía, incluso después de su primera condena en 2008. Un depredador sexual común, por mucho dinero que tenga, no sobrevive socialmente de esa manera si no es útil para alguien más poderoso. Tienes toda la razón. Y fíjate en algo que mencionaste, 2008, porque hay gente que dice, bueno, quizás no sabían quién era. Por favor. Desde los años 90 había denuncias y en 2008 ya estaba condenado. Quien hizo negocios, viajó o se reunió con él después de esa fecha, sabía perfectamente con quién estaba tratando. Indudablemente, y aquí es donde entra la complicidad sistémica, no es que no sabían, es que no les importaba, o peor aún, les convenía. Hay una frase brutal en el análisis de este caso. El abuso sexual en estas élites no es un error del sistema, es un mecanismo de cohesión. Qué fuerte eso, un mecanismo de cohesión. Piénsalo fríamente, si tú y yo somos poderosos y compartimos un crimen atroz, nos tenemos lealtad mutua obligada. Si yo caigo, tú caes. Eso crea un círculo de silencio impenetrable. Por eso Andrés se sentía intocable. Por eso tantos empresarios académicos y políticos, incluso se mencionan nombres mexicanos como Salinas Pliego en la lista de contactos, siguieron cerca de él. Porque una vez que entras en esa dinámica, el miedo a que salga la verdad te ata más que cualquier contrato legal. Es como una garantía de destrucción mutua asegurada. Pero volviendo a Andrés, me llama la atención la reacción de su propia familia. El rey Carlos, o bueno, su hermano, básicamente ha dicho que la ley siga su curso. Se lavó las manos. Eso es fascinante desde el punto de vista del análisis de poder. La monarquía británica es una institución de supervivencia.
Cuando el síntoma, que es Andrés, amenaza con convertirse en una enfermedad sistémica que puede tumbar a la institución completa, lo cortan, lo sacrifican. Carlos sabe que no puede defender lo indefendible sin mancharse él mismo. Es un movimiento de ajedrez frío. Eres mi hermano, pero la corona es primero. Y demuestra que el escándalo ya se volvió inmanejable. Mientras pudieron taparlo, lo taparon. Ahora que hay documentos filtrados y agencias de inteligencia involucradas, ya no pueden protegerlo. Pero profundicemos un poco más en la geopolítica. Si Epstein pasaba información al Mossad o a quien fuera, ¿qué ganaban? ¿Influencia? ¿Dinero? Información es poder en su estado más puro. Imagina saber qué va a decidir el gobierno británico en un acuerdo comercial antes de que se haga público, o tener secretos personales de líderes mundiales para sugerirles que voten de cierta manera en la ONU. Epstein no solo traficaba con cuerpos, traficaba con voluntades. Era un hub, un nodo central donde convergían el dinero, el sexo ilícito y el espionaje. Es aterrador porque deshumaniza todo a niveles industriales. Las víctimas, esas niñas y mujeres jóvenes reclutadas en todo el mundo, eran simplemente herramientas para ellos. Eran el cebo para la trampa. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. A veces nos perdemos, y es lógico porque es fascinante, en la trama de espías y príncipes. Pero en la base de esta pirámide hay sufrimiento humano real. Hay vidas destrozadas que fueron usadas como moneda de cambio para que un príncipe le diera un papel a un financiero. Esa instrumentalización del ser humano es lo que define a esta élite depredadora. No tienen empatía, solo tienen intereses. Y me pregunto, ¿hasta dónde llega esta red? Porque Andrés es el que ha caído ahora, pero la libreta negra de Epstein tenía cientos de nombres. ¿Cuántos de esos están ahora mismo temblando o peor, moviendo hilos para que la investigación se detenga en el príncipe y no siga subiendo? Esa es la clave. En Europa parece que la justicia está empezando a despertar, quizás porque el escándalo ya es demasiado ruidoso, pero mira hacia Estados Unidos. Allá el silencio sigue siendo ensordecedor en muchos aspectos. Se protege al sistema, porque si tiras demasiado de la manta, no solo cae un príncipe británico, pueden caer expresidentes, CEOs de tecnológicas, dueños de medios de comunicación. Es una estructura global. Es que es eso, una estructura. No es un manzana podrida. Es el cesto el que está viciado. Y lo que mencionaba sobre el sentido común, un tipo condenado que sigue recibiendo a la élite mundial en su isla privada, solo se explica si ese tipo es útil para la estructura de poder global. Exactamente. Y su muerte, bueno, su suicidio en una cárcel de máxima seguridad, con las cámaras apagadas y los guardias dormidos. Eso fue el cierre de archivo más descarado de la historia reciente. Muerto el perro, se acabó la rabia, pensaron. Pero lo que no calcularon es que la información digital, los rastros de los documentos y los testimonios de las víctimas son más difíciles de matar. Y ahora Andrés está pagando el precio, o al menos eso parece. Pero déjame hacerte una pregunta un poco más filosófica para ir cerrando. ¿Crees que esto cambiará algo? ¿O simplemente cambiarán de Epstein, buscarán a otro intermediario y seguirán operando igual, solo que con más cuidado? Soy escéptico, lamentablemente. La historia nos enseña que el poder odia el vacío. Si desmantelas esta red, surgirá otra, porque la demanda de impunidad y de información sucia por parte de las élites sigue existiendo. Sin embargo, lo que sí cambia es la percepción pública. Ya no pueden engañarnos tan fácilmente. La gente ya no se traga el cuento del filántropo excéntrico. Sabemos que detrás de esas sonrisas en las fotos de gala hay una maquinaria de chantaje y perversión. La pérdida de la inocencia del público, por así decirlo. Ya sabemos que el rey, o el príncipe en este caso, no solo está desnudo, sino que está sucio. Y armado con secretos de Estado. Es un recordatorio brutal de que debemos cuestionar siempre a quienes ostentan el poder absoluto. Porque como vimos, la corrupción no tiene bandera, ni partido, ni corona. Es humana, demasiado humana. Totalmente. Nos quedamos con esa reflexión. El caso Epstein-Windsor no es una anomalía.
Es una radiografía de cómo funciona realmente el mundo en las sombras. Y aunque Andrés caiga, la pregunta sigue en el aire. ¿Quién más tiene copias de esos archivos? ¿Y quién está siendo chantajeado ahora mismo, mientras grabamos esto, tomando decisiones que nos afectan a todos? Esa es la pregunta que no nos dejará dormir. Y quizás la respuesta esté frente a nosotros, en el próximo titular que nadie quiera creer. Gracias por el análisis. Como siempre, un tema denso, difícil, pero necesario. Un placer. A seguir observando que esto no ha terminado.